Hola, buenas noches, bienvenidos como siempre aquí por Misiones 4, Televisión para toda la región. Un gusto, un placer estar nuevamente al aire. Y este protagonista de hoy tiene mucho que ver con el aire también, ¿no? Sí, estos vuelos. El Aeroclub de Apóstoles es una insignia de nuestra ciudad, de nuestra región, con mucha historia. Y también queremos conocer su presente, queremos conocer otros detalles, cómo está trabajando en estos momentos. Por eso vamos a hablar en un ratito con Francisco sobre la escuela y vamos a hablar también con Matías Zafrán, que es el responsable del Aeroclub y bueno, uno de los amantes también de esta actividad. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por compartir con nosotros. Gracias a usted por la invitación, la verdad que es interesante y es bueno un poco hablar del tema del Aeroclub. Una institución que tiene tantos años en Apóstoles. ¿Cuántos tiene? Y mirá, se fundó en el 44, cuando se habían fundado muchos de los clubes, así que el Aeroclub fue uno de ellos y la verdad que tratamos de, en estos tiempos difíciles, mantenerlo vigente, ¿no? Ha pasado por muchos picos, seguramente muy buenos, otros no tanto. Siempre tuvimos, lo bueno de nuestra comisión, yo estoy desde 2005 como presidente del club, bastante, hace 20 años, que si bien logramos, gracias a Francisco, uno de los socios del club, que se movió con el tema de la escuela, que empezó a funcionar a partir del año pasado, fines del año pasado, siempre tuvimos gente entusiasta, aficionada y colaborando para mantener los aviones en vuelo, que eso es muy difícil si no tenés una actividad como la escuela de vuelo activa. Entonces hace que se hagan actividades extra aeronáuticas, digamos, ¿viste? Hicimos encuentros, sonido, un montón de cosas como para mantener. Sí. Recordame así parte de la historia, algunos de los nombres de los primeros integrantes del Aeroclub. De los fundadores. De los fundadores. Y de los fundadores podemos hablar de Rodolfo Espaciú, que fue muy conocido. Rodolfo Espaciú, Valenicia, Alejandro Valenicia, Alacia. Fueron gente que... El doctor Alacia. El doctor Alacia, sí, fueron gente que se reunieron para crear el Círculo Aeronáutico, porque así figura en el estatuto cuando el Círculo Aeronáutico de Apóstoles, que después se pasa a llamar en una segunda reunión como Aeroclub Apóstoles. Si bien físicamente tuvimos 2 o 3 lugares de que empezó a funcionar, porque empezó en la cantera, donde era la cantera. ¿Ahí fue el primero? Esa fue la primera posición geográfica del Aeroclub. Sí. Después se fue a donde está el regimiento. Y después, por último, se instaló donde estamos actualmente, que es ahí donde está actualmente el Aeroclub, digamos, posicionado. Siempre, obviamente, con el apoyo y con el grupo socio que siempre estuvo trabajando para mantener activo el Aeroclub, ¿no es cierto? ¿Y cuáles fueron los primeros aviones que tuvo el Aeroclub? Y mira, yo te cuento todo esto ya por anécdotas, por haber hablado con socios. Uno de los que yo hablaba mucho era Federico Espaciú, que también era un socio fundador. Inclusive él venía mucho los últimos tiempos de vida, y él me contaba que el Aeroclub de Apóstoles fue el segundo o tercero a nivel nacional en vuelos, con aviones tanto particulares como, pues se llevó a tener muchos aviones, porque inclusive no te olvides que antiguamente también tuvimos un piloto muy reconocido acá, que era el Negro Libera, que él hacía vuelos a Buenos Aires, porque antiguamente ir en auto era un contratiempo medio complicado. Vos en un avión, por más chico o lento que sea, vos tenés 5 horas de vuelo como lento, y vos en un auto antes tenía 2 días a veces para llegar a Buenos Aires. Entonces se usaba mucho el avión para el transporte de personas. Y Negro Libera, tenía entendido, trabajó con Pech, que estaban ahí en San Carlos, con gente de Las Marías. Entonces, y eso se movían desde acá del Aeroclub Apóstoles. Entonces esa misma gente hacía que le dé una mano al Aeroclub, y también él hacía de instructor acá en el Aeroclub. Eso hacía lo bueno que la Fuerza Aérea y el gobierno de turno los envió para justamente fundar los aeroclubes, porque la mayoría de los aeroclubes se fundaron en el 44, 40, 44, si vos haces un sondeo, y le daban los aviones, y a su vez le mandaban combustible y le mandaban instructores para capacitar y fomentar, digamos, la aviación. Qué lindo, ¿no? Sí. Tuvo sus épocas de oro. Sí, es una época muy linda. Yo hablaba mucho con Juancito Sendra, quien no lo conoció, quien no voló con Juancito. Y él también nos contaba todas esas historias así, las anécdotas del Aeroclub. Bueno, tenía hangares, tenía una oficina, pero no tenía pista asfaltada en su primer momento. Claro, en su primer momento no tenía asfalto, eran pistas de tierra.
siempre tuvieron una pista de, antiguamente era de 950 metros, después se la asfaltó en el 90, 94 por ahí, se asfaltaron la pista de acá, la Apóstoles, Oberá y El Dorado. En la época estaba Ramón Puerta de Gobernador, se asfaltaron ambas pistas, las tres pistas, y estas se prolongaron, las tres se prolongaron. Esta quedó con 1800 metros por 30 de asfalto, con balizamiento, inclusive se podía llegar a operar vuelos nocturnos. Eso la verdad que, si bien algunos se preguntan para qué puede servir, vos sabés que te quería comentar que la pista de Apóstoles, hasta que nos robaron los cables, te hablo por el año 2010 más o menos, un día entraron a robar los cables. Nosotros teníamos un vuelo prácticamente cada 3 meses, máximo cada 6 meses, que venían a buscar órganos a la ciudad de Santo Tomé. Y la pista más cercana, como venían con vuelos tipo Learjet, aviones jet rápido, la pista más cercana era la de Apóstoles. Y como el traslado del órgano tiene que ser rápido cuando es en ambulancia y demás, era el lugar más próximo y se ocupaba mucho la pista de Apóstoles, y a veces lo hacían de noche. Inclusive una movida muy grande que fue después que nos robaron los cables, para repararla, porque justo cuando había fallecido Sandro, el cantante, justo había posibilidad de venir a buscar unos órganos acá y no andaba el balizamiento, y bueno, ahí hubo una intención de repararlo, pero bueno, al final no sabía esa historia, sí. Mirá, sí, qué pena, ¿no? Que no se pudo. No, es una lástima, la verdad que sí. Es de muy buena utilidad esa parte. Yo, cuando uno está ahí, lo ve, y cuando estás viendo los aviones, sí. Me estaba recordando lo del asfaltado y cómo generó tanta expectativa en la región, y recuerdo que creo que se hizo un acto muy grande del ejército aquí en el estadio y bajaron aviones de gran porte. ¿Recordás eso? Y esa parte yo justamente creo que me estaba incorporando al aerogrupo, porque yo me empecé a incorporar en el año 89, cuando hice el curso de piloto privado. Claro. Me recuerdo a unas actividades así como esa. Del hecho de tener una pista asfaltada en Apóstoles, no hace un mes bajó Hugo Sigman, cuando vino a poner en funcionamiento su planta de biomasa en Virasoro. Es muy usada por gente de Virasoro y gente de la zona de la pista. Eso es muy importante, tener una pista de esas condiciones y de esa magnitud para ese tipo de operaciones. En una ciudad como Apóstoles. ¿Qué tipo de aviones podemos bajar en este momento aquí? Mirá, justamente cuando había cerrado el aeropuerto Posada hace 2 años, nosotros tenemos un túnel de acceso de tierra, que ese es un camino de tierra vecinal, y que fue hecho un túnel con chapa gruesa, obviamente, pero vinieron los ingenieros de vialidad a hacernos un estudio del soporte de pista. Acá había bajado un Hércules con la pista corta, pero es muy justa, o sea, para los pilotos tiene que estar bien experimentado, digamos, porque los 950 metros le da justo, y esa fue la condición, porque me dijeron los ingenieros de vialidad que el soporte de pista en el túnel me daban 30 toneladas y el Hércules pesaba 45 toneladas, entonces no le daba claro, podíamos dañar el túnel, y en ese caso iba a suspender la actividad, y eso cuando cerró Posada se ocupó mucho la pista de Apóstoles, muchísimo. Te diré que el 95% de los vuelos vinieron acá a Apóstoles. Está bien, estuvo a full en ese. No, se trabajó mucho, porque con los chicos del club decidimos, nosotros le cobramos una tasa de aterrizaje, que eso nos sirvió para arreglar los baños, arreglar algunas instalaciones del club, y le dábamos un servicio de radio donde le dábamos la información meteorológica como yo hice el curso de piloto comercial, estudié meteorología, le daban la información meteorológica y las condiciones del vuelo y de pista, además para los aviones. Le hacíamos un seguimiento al vuelo, así como lo hace un aeropuerto controlado. O sea, nosotros lo seguíamos hoy con aplicaciones como el FlyRadar, que vos podés seguir un avión. Nosotros lo seguíamos en vuelo, y 40 millas antes, como lo hace cualquier aeropuerto controlado, lo llamábamos y ahí empezábamos una comunicación radial, digamos. Para el descenso. Exacto, para el descenso, y hacerle un seguimiento de todo el procedimiento ya para el aterrizaje.
Matías, hacemos una pequeña pausita, seguimos charlando un poquito más y después hablamos con Francisco que nos cuente sobre la escuela aquí en la ciudad de Apóstoles. Ya venimos aquí a través de nuestros protagonistas por Misiones 4. Bueno, Matías Safrán tiene mucha historia, mucha riqueza, ¿no? 20 años al frente del Aeroclub, mucho trabajo, ¿no? 20 años, mucho trabajo y, como te decía, siempre gracias a Dios tuvimos gente que es entusiasta, aficionada y no son pilotos, pero hicieron que podamos mantener en vuelo todo el club. Matías, durante tu gestión, acompañado por otras personas de nuestra ciudad, se hicieron muchos eventos también. ¿Recordás algunos? Hicimos muchos eventos, que hicimos un encuentro aéreo que inclusive habíamos conseguido que vengan los helicópteros, vinieron los helicópteros de prefectura, gendarmería de las fuerzas. Vino mucha gente, yo me acuerdo de un gran colaborador que venía, era Omar Ratti, que siempre tenía sus experimentales muy avanzados, siempre de la época hasta los últimos que tuvieron. Nosotros estamos por organizar una ahora, te comento. Sí. ¿Cuándo? No sé si tan grande, pero sí, la idea es, como tenemos que, viste, que yo tuve una emergencia con el avión grande, que se nos rompió el motor y tuve que bajar en la ruta. Estamos ahora con ganas de reparar, ya conseguimos algunos repuestos y queremos poner en vuelo ese avión de vuelta. Así que nos vendría bien para terminar de juntar unos fondos que nos faltaría para poner en vuelo ese avión. Estimamos, no tenemos fecha exacta, porque justo estuvimos hablando con los chicos pero creería que entre junio y julio, antes de septiembre, digamos, en el transcurso de 2 o 3 meses seguro te vamos a estar avisando bien. Y vamos a tratar de un poco de publicidad del evento. Qué lindo, helicópteros. Sí, no sé si tanto helicóptero, pero sí viste que hoy se vuelan mucho los experimentales, los trike, son los vuelos más modernos, por así decirlo, viste, muy avanzado, con una aviónica y una motorización muy moderna, ¿no? O sea, como todo avanzó, entonces eso probablemente sí participen. Bien, comentaba esto de tu accidente, se habló mucho de eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió eso, Matías? Hablando de algunas anécdotas vinculadas con aviones. No, ese avión vos sabés que venía con problemas de presión de aceite. ¿Vos viajabas de dónde a dónde? Nosotros ese vuelo hicimos un vuelo con un amigo que fuimos a sobrevolar un incendio forestal acá cerca de un campo que él por tierra se le complicaba para ir a verlo, que era acá en San Carlos. Sí. A 40 kilómetros. Yo, como te digo, ese avión yo la tenía un poco de idea porque teníamos problemas de presión de aceite y no sé si los mecánicos aeronáuticos nos estaban dando el punto, no sé, viste, con temperatura, cuando hacía calor, más hacía que suba la presión de aceite y suba la temperatura. Pero justo ese día, el fin de semana anterior, habíamos volado con vuelo de bautismo todo el domingo. Y bueno, en eso, en 3 semanas, me llama este chico para una firma acá de Apóstoles, para ir a sobrevolar en San Carlos un incendio que estaba en un campo. Y bueno, la idea mía, nosotros el Aeroclub tiene 2 aviones. Un biplaza, que es un avión escuela, digamos, y el avión cuatriplaza, que es más para hacer los vuelos de paseo, bautismo, esas cosas. Y bueno, mi idea, el avión escuela, nosotros le arreglamos el motor, justamente tuvimos con muchos años parados ese avión también para reparar el motor, que tuvimos como 5 años, fácil 6 para repararlo, pero quedó con el motor nuevo. Y bueno, como yo ya le tenía ese avión, me fui alto, tomé altura, nos fuimos a 600 metros aproximadamente. Y bueno, una vez que estamos sobrevolando, el muchacho era paracaidista, así que imagínate, bien aventurero. Cuando estábamos sobrevolando el incendio, él sacó un par de fotos que quería, y en un momento me hace un gesto como diciendo, y ese ruido, algo así. Yo la verdad que estaba tan acostumbrado a volar ese avión y digo, no pasa nada, ¿qué pasa? ¿Querés volver? Le digo, sí, vamos a volver, me dijo. Bueno, cuando estamos pegando la vuelta para volver a ese Apóstoles, antes de llegar a la 14 empieza a hacer un golpeteo el avión, el motor que parecía que se iba a desarmar, obviamente caen las vueltas, la RPM, las temperaturas se fue al máximo y tenía miedo que prenda fuego. Vamos a ver, yo había visto un campo arado justo yendo a San Carlos, y bueno, vamos al campo arado, última nos pegamos la revocada, pero no vamos a lastimar a nadie.
veo la ruta de acceso a San Carlos que estaba libre, despejada, que fue, eso es una desgracia con suerte, por así decirlo, porque tuve la suerte de encontrar una ruta como para poder bajarlo, porque a veces que no tenés esa posibilidad. La verdad que fue una suerte. Y bueno, en eso seguía nervioso, entonces como yo sabía que el motor no tenía para, si me salía mal el aterrizaje, parar el motor y salir afuera, entonces apagué el motor. Igual el avión planea, todos los aviones planean, así que le apagué el motor. Le digo, bueno, ahora te calmaste, le digo, y bueno, ahí hicimos el descenso en la ruta, así que bueno. Y me estresó más después de traerlo en la ruta porque lo trajimos hinchando con una camioneta que tuvimos como 3 horas para traerlo de San Carlos de Apóstoles. Sí, sí. Cuando el avión perdía fuerza y caída, ¿qué pasa? ¿El miedo surge natural? Es tan rápido el proceso y eso es, yo creo que está en uno, ¿no? Tener la tranquilidad y la conciencia de actuar con tranquilidad y no desesperarse, porque muchos casos han pasado que se han matado en ese tipo de emergencias, porque el avión tiene una velocidad mínima de vuelo. En este avión, en este caso, son 45 millas. Entonces, siempre el instructor nos enseñaba, pero una cosa que te diga en la teoría, otra cosa cuando estás en la práctica, en una situación de nervios, de estrés, de presión. Si mientras vos tengas el avión con especie de balanceo, por eso yo no quería perder parte del motor, porque para poder llevarlo donde yo quiera y mantener por arriba de esa velocidad de las 45 millas, yo lo iba a llevar donde yo quería. Entonces, y muchos pasan que se desesperan, tratan de mantenerlo en el aire, y cae por debajo de esa velocidad y el avión entra a lo que se llama pérdida y se cae solo. Y ahí donde sacarlo de la pérdida necesitas tener una buena altura y muchos te terminan matando porque el avión se termina cayendo y se pegan en el suelo. Entonces nosotros tuvimos la suerte, bueno, la capacidad, suerte, llamarlo, para poder decir, bueno, lo aterrizamos en la ruta y bueno, lo hicimos, gracias a Dios, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí. Bueno, Matías, muchos colaboradores ahí, ¿no? Personas que están en el aeroclub. Tenemos varios colaboradores y vos, como te decía, que muchos aeroclubes en la zona han cerrado o están trabajando sin aviones, como verás. Nosotros tenemos gente que viene a colaborar de Virasoro, hay de Apóstoles, tenemos varias personas que de Virasoro tenemos como 4 o 5 en realidad, tenemos de Lievi, tenemos Apóstoles, tenemos un lindo grupo de trabajo, digamos. Está bien. ¿Hay objetivos aquí en adelante, pese a las dificultades que debe ser mantener una El objetivo así principal es obviamente reparar el avión de cuatriplaza, que es para los vuelos de bautismo, que es único, yo creo que ya en la provincia que lo veníamos haciendo y es nuestra idea seguir haciéndolo. Y obviamente la escuela de vuelo, que fue la que encaró Francisco, que fue una muy buena idea que él tuvo y pudo concretarla. La verdad que yo siempre tuve la idea de la escuela de vuelo, siempre, pero yo tenía como que a lo mejor pensaba en un paso más adelantado, en el sentido de hacerlo con los aviones de acá y demás. Y ahora él tiene otra propuesta que él después te va a contar, que es más interesante. Bueno, qué lindo. ¿Contento todos estos años esta experiencia, Matías? Sos un amante de los aviones. Siempre yo quise seguir la carrera, por eso yo me gané, cuando hice la piloto comercial, me gané una beca. A mí me daban la práctica gratis. Hoy estábamos hablando de la práctica de tener que pagarla 15 millones de pesos aproximadamente, entre 15 y 20 millones de pesos. Pero me acobardó un poco porque cuando yo hice el teórico, yo tuve profesores, inclusive profesores retirados, jubilados de Aerolíneas Argentinas, y bueno, la vida en ese momento era muy aventurera, ¿viste? Muy viajero, porque pasaba 15 días en Europa, 15 días acá. Obviamente eso ya cuando llegaba a la etapa de jubilarse, ¿no? Porque él me decía que empezaba como copiloto del avión más chico hasta copiloto del avión más grande. Él se había jubilado de Aerolíneas Argentinas en ese momento. Después pasaba piloto del avión más chico y se jubilaba él se jubiló, ya se retiró volando un 747. Y él nos contaba las anécdotas. Yo me paso 15 días en Europa, 15 días acá. Claro, una cosa es decir paseo, pero otra cosa es una vida, ¿viste? Entonces es una vida media. Ahí te quedaste. Ahí me quedé, bueno, justo después, por circunstancias de la vida, me puse a ayudar a mi viejo mientras esperaba la beca, si salía o no salía. Mi hijo tenía un pequeño aserradero y bueno, me puse a ayudarle a él. Así que, y me quedé ayudándolo. Bueno. Matías, gracias. Hay muchas cosas por hablar del Aeroclub en este tiempo, las cosas que se hicieron y las cosas que todavía pueden hacerse, pero todo un logro, como decías, lograr mantener un Aeroclub en funcionamiento pleno en estos momentos, ¿no? Hoy es muy difícil, sí. Hoy,
como te digo, antes había mucho apoyo de la Fuerza Aérea, hoy la Fuerza Aérea ya hace un par de años que no tiene sueldo ni para mantenerlo de ellos, entonces menos van a mandar a los clubes. Y bueno, ha hecho que muchos clubes se cierren y bueno, y la gente no pueda mantenerlo. Entonces nosotros logramos, que si vos te pones a pensar en Apóstoles, en Misiones, había muchos clubes. Y bueno, muchos quedaron abandonados por justamente ese problema, ¿no es cierto? ¿Quiénes están funcionando hoy además de Apóstoles? Y no, está Posadas únicamente. Y Verano, pero Verano tiene aviones. Entonces tiene algunos aviones privados, pero no es, viste, nosotros tuvimos la suerte, digamos, de que se conservaron dos por lo menos aviones del Aeroclub, y bueno, que ya es mucho, y bueno, y gracias al grupo de gente hace que hicimos de todo, en todos los eventos hemos hecho venta de pollo, carrera, picada, lo que sea para mantenerlo, porque tiene su costo mantenerlo. Seguro. Bueno, Matías, millón de gracias por tu presencia, muchos éxitos y estaremos, por supuesto, difundiendo todos los eventos que van a organizar. No, gracias a ustedes por dar el espacio, porque la verdad que es muy importante para nosotros conversar y manifestar lo que se puede hacer en un club, porque no solo hablar de un aeroclub, hablamos de aviones Cessna, pues sino también te puede representar un encuentro de paracaidismo, hoy de paramotores, o sea, hoy en día abarca muchas cosas, entonces está bueno así fomentar lo que es la aviación. Gracias. Te agradezco. Bueno, aquí estamos charlando sobre el tema aviación, seguimos un ratito después de la pausa, de cómo funciona esto de la escuela, la formación, ¿no? Ya volvemos. Seguimos esto de los vuelos, ¿no? Tan apasionante siempre, y uno dice, lo tenemos aquí en Apóstoles, en la zona sur, ¿no? Si miramos el mapa en la provincia, lo planteaba Matías Zafrán, las dificultades económicas y los tiempos ha hecho prácticamente imposible el funcionamiento de muchos de ellos. Así que es un orgullo que Apóstoles siga trabajando con esto, tiene muchos entusiastas. Y la formación también es un capítulo esencial en esto. Aquí está Francisco Paredes, que es responsable justamente de este proyecto, ¿no? ¿Cómo estás, Francisco? Bien, gracias. ¿Es así? Contanos un poquito cómo es. Sí, estamos arrancando ahora, hicimos una muestra lo que fue a fin de año, que vinieron los 2 aviones de la escuela de Corrientes, que son los que están dando instrucción acá, en Apóstoles. Hicimos una pequeña muestra, teníamos anotado 15 alumnos para el inicio, hicieron los vuelos de prueba, todo, que les gustó, y ahora están en proceso, algunos ya lo tienen, en el proceso de habilitación del psicofísico para poder iniciar el curso de vuelo. Sin eso no puede. No, sí. Antes de subirse al avión, siempre primero el psicofísico es un requerimiento de estudios médicos que tienen que hacerse, que se hacen acá en Apóstoles o en Posadas, y el médico habilitador del psicofísico está en Posadas. Así que hasta ahora estamos con 7 alumnos en vuelo, con nuestro socio que es la escuela Cianea Aeroclub Paso de los Libres, del gringo Corradini. Ya iniciaron, ya estamos en la primera etapa, digamos que está en todo lo que es la parte de aprendizaje de lo que es inicio al vuelo, lo que es las velocidades, despegue, aterrizaje, maniobras básicas, y estamos iniciando también lo que es la parte de teoría, también los fines de semana, todo cuando viene el curso, vienen sábado y domingo generalmente. Estamos sábado vuelo y el sábado a la noche, digamos, se hace un pequeño, digamos, aula teórica, digamos, del aprendizaje. ¿Cuánto tiempo dura esa capacitación? En realidad no es tiempo, porque si no es por hora de vuelo. Sí. El curso de piloto privado de aviación tiene el periodo de vuelo, son 40 horas de vuelo. El reglamento lo dice que vos lo podés hacer en un mes o en un máximo de 2 años. Está bien. Lo que nos contaba nuestro socio, que es gringo, que dice el promedio del curso es de 8 meses a 1 año. Dice, digamos, relativo. Relativo, sí. Como yo siempre digo, sí, relativo, ese es el periodo, también depende del bolsillo de cada alumno, ¿viste? Entonces tratamos de motivarlo, ¿viste? Todo para que lo puedan hacer el cumplimiento en ese año.
¿Tiene que pagarlo de un solo pago? No, es por hora de vuelo. Sí, Realmente por hora de vuelo, lo que pedimos por ahí, sí, viste, por ahí es un anticipo Claro. de media hora de vuelo, 1 hora de vuelo para poder saber que vas a volar ese fin de semana. El costo de combustible, todo. Claro, pues encima tenemos que buscar el combustible a posada, traerlo, siempre, viste, tener combustible en reserva porque la escuela, ellos traen el avión de Corrientes acá. Y lo del combustible es un costo, nada que ver con lo de los autos, un costo Y muy alto, ahora ¿no? actualmente con la última compra que hicimos está en 2.400 pesos casi el litro de aeronafta, Bien. que es el que lleva el avión. ¿Y cuánto consume una hora aproximadamente? Y aproximadamente 23 a 25, siempre el modelo del avión. Claro, sí. Teóricamente son 23 y 25 litros por hora Está bien. el avión consume. No es para cualquiera, te tiene que gustar mucho y poder hacer lo que te gusta. Y sí, no es, digamos, sí, no es. Tuvimos muchas consultas, siempre tratamos de motivar al que quiera hacer el curso. Porque Francisco, ¿y por qué la gente elige volar? ¿Porque le gusta, le apasiona eso estar en el aire? ¿Porque tiene una necesidad laboral? Y muchos, o sea, tenés 2 tipos de pilotos, digamos, lo que fue me enseñaron a mí cuando yo hice el curso. Lo que es el por hobby, que queda generalmente como piloto privado, algunos hacen piloto comercial si puede conseguir su avión, y después el que quiera hacer la carrera de piloto. Digamos. Es otro paso. Es claro, son todos licencias. Tu primera licencia es el piloto privado, de ahí tenés que seguir volando, sumando horas, para obtener la siguiente licencia, que es comercial, que ya con eso ya podés trabajar. El comercial, Podés vivir de esto, digamos. claro, el comercial te sirve, qué sé yo, tener una avioneta y a fumigar, Claro. doy un ejemplo, Sí, ¿no? sí, fumigar, taxis aéreos, por Taxi ejemplo, aéreo. ahora, por ejemplo, tenemos un conocido en Posadas que tiene aviones parecidos a los nuestros, son Cessna 206, que hace taxi aéreo en la zona, lleva pasajeros de aeropuerto de Posadas o Iguazú a Liberá, o ahora, por ejemplo, que se habilitó la pista de Moconá. Está bien, distancias específicas que un vuelo Claro. de línea no lo hace. No. ¿Personas de Apóstoles están haciendo esto o gente de afuera? No, personas, la mayoría, casi el 80% de los chicos son de Apóstoles, después tenemos gente de San Carlos, de Concepción, también tenemos un alumno, también, ¿viste? Y estamos viendo si tenemos publicidad para poder ampliar más la zona de Producción, bien. ¿En su mayoría son hombres o mujeres? Hasta el momento son todos hombres. Todos hombres. ¿La mujer que le tiene más miedo? ¿Será? No sabría decirte, pero Sí. no, hasta el momento son todos hombres son hombres. que acá están haciendo el curso de vuelo. Bueno, ¿y vos cómo te acercaste a la aviación, Francisco, y hace cuánto tiempo? Y mirá, yo también me acerqué justamente cuando estaba Matías en el club, mi abuelo me llevó, era socio del club, Sí. allá a fin de los 80, y me hizo la misión de hacer el primer vuelo de bautismo con 6 años. Y ahí quedé Apasionado. mal. Es más, todavía la calle de la avenida que va hacia la Capilla de los Milagros era un trillo. Sí. Estaba la Cruz Los Milagros, pero no había avenida. Sí. Y a la siesta los domingos yo me escapaba en bicicleta y me iba le miraba de lejos, ¿no? Porque no podía pasar porque en el centro tenés que pasar por arriba de la pista. Pero sí, ¿no? Apasionado, y después me fui a vivir a Buenos Aires. Sí. Y allá hice mi curso, yo hice en Buenos Aires. En Buenos Aires. Cuando volviste para acá... Me uní al la club, pasión. sí, me uní al club pero sí. Yo mi licencia de vuelo la hice en Buenos Aires, en Morón. ¿Y cómo surge esta idea de enseñar? En realidad siempre estuvo la comisión con Matías, lo contó, siempre tuvo la idea. Y este trabajo llevó casi 3 años, digamos, porque la idea siempre estuvo, y la comunicación con la ANAC, que es el ente regulador nuestro, digamos, no era tan fácil, digamos. Teníamos el pedido, presentamos las carpetas, pero no es tan fácil. Todo es burocrático siempre. Era muy burocrático. Y como yo siempre digo, en el mundo de la aviación todos nos conocemos. Sí. En los encuentros aéreos, que es donde yo iba sumando horas, fui conociendo gente, y ellos empezaron a darme la mano para poder hacer esto. Y ahí conocí al gringo, en realidad conocí al hermano del gringo, que son los dueños de la escuela Cianea. Y charlando me dice, sí, se le tiró la idea, digamos, para que ellos nos ayuden a nosotros. En realidad era para la habilitación de la escuela nuestra, porque la idea siempre es nuestra de tener nuestra escuela de vuelo acá en Apóstoles. Sí. Estamos Perteneciente al Aeroclub de Apóstoles. Claro, estamos ahora ya con ellos avanzamos con los trámites, pero como siempre decimos, la burocracia todavía es más lenta. Entonces ya teníamos alumnos, pues nosotros ya habíamos promocionado
Ya teníamos alumnos así en carpeta, charlando así, y cada vez era más consulta. Entonces le tiro la idea y me dice, sí, no hay ningún problema. Le damos una mano y ellos son los que están dando el curso básico acá en Apóstoles, los fines de semana. La aviación es cara para hacer, para todo. Es cara. Ciudad, ¿no? Recién, fuera de la entrevista mencionabas ahí un costo, un detalle, un valor de un embudo de plástico, Sí, por ejemplo. sí, digamos, es caro, porque básicamente está todo basado en el precio del dólar. O sea, Claramente, para lo que es mantenimiento, repuestos, todo es dólares, digamos. Entonces, que es la gran limitante de los aeroclubs, ¿no? y sí, los clubes, digamos, los que no estamos lejos de la zona capital, que sería Buenos Aires, digamos, que tiene mucho más movimiento, cuesta. Francisco, ¿te pasó algo como le pasó a Matías? ¿Lo tenés que aterrizar en una ruta? Sí, ¿Tuviste no algún en susto? ruta no, pero sí emergencias, sí tuve 2 emergencias, una en despegue, pero justamente como contaba él, en el entrenamiento básico de la licencia de piloto privado, el instructor, digamos, te hace hacer emergencias simuladas, para que vos vayas practicando el temperamento para actuar en ese momento. ¿Cómo reaccionar? Claro. Y ahí la tranquilidad es clave. Es clave. Sí. Justo en despegue, no sé si eran 60, 70 metros, tuve una pequeña de potencia como él, y nariz abajo, como me dijeron, la sensación que tuve fue parecida a la montaña rusa. Quedás volando y ves el piso y le llamás al avión de vuelta y lo aterrizás. Está bien. Hay mucha gente que le apasiona las alturas, pero otros tienen miedo, ¿no? El miedo a las alturas es, digamos, normal. Tuve, en bautismos que habías hecho en diferentes encuentros, tuve gente que me comentó en vuelo el miedo a volar. Es complicado explicarle que siempre, cuando el viento está calmo, el vuelo es hermoso. Claro. Ahí no tenés nada. Pero cuando tenés vientos o térmicas, es donde más asusta, porque es como si pisaras un bache. Claro. Eso es lo que sentís del avión. Vas volando tranquilo, claro, y pisas un bache y el avión se mueve como un pozo. Pero hablando tranquilo, al comando les explicás cómo vas a volar, las velocidades, todo, y la gente lo entiende y no tuve gran problema con eso. Qué bueno, ¿no? Después ahora tenés que trasladar todas esas sensaciones y enseñanza a las personas que están haciendo este curso, ¿no? Claro, sí. Por suerte la gente que se asomó, el que está haciendo el curso, como que le está, digamos, picando el bichito. Entonces, por ejemplo, tengo un alumno que consiguió por internet y lo imprimió un tablero del avión. Sí. Entonces, cuando estamos esperando entre los turnos, ¿viste? Claro, saca, lo ponemos y ahí nos ponemos a charlar. Eso es lo lindo. Digamos, la persona que le gusta, hablas de esto. Entonces te empieza a preguntar y vos en tu experiencia le comentás tu conocimiento. Obviamente siempre lo que me dice lo que se suele hacer es el que da la instrucción, pasa la información, es el instructor. Yo le puedo contar lo que yo le digo a ellos, yo te puedo contar desde mi experiencia. Está bien. Cuando decís sumar horas, ¿la persona ya maneja controles, algo, o va participando? No, desde la primera hora el alumno vuela. En la primera hora. Obviamente ayudado por el instructor. ¿Sí? A medida que va pasando, bueno, por ahí los chicos ya tienen casi 5 o 6 horas, ya, digamos, la ayuda del instructor, siempre y cuando el instructor lo considere, ya, digamos, hace menos en la cabina. Sí, está más. Es lo que él, claro, observa todo. Por ahí los que ayuda, sí, viste, por ahí es más que nada en el aterrizaje, con el comando. Pero él siempre va con el micrófono del avión, le va hablando sobre todo el conocimiento del proceso de lo que es el despegue y el aterrizaje, digamos. ¿El aterrizaje es el más complejo? Los dos son complejos. Los dos complejos, porque es más, te diría que es más complejo el despegue, porque vos ya cuando venís aterrizando, vos ya venís con velocidad. Bien, claro. En cambio, en el despegue, vos tenés la velocidad justa, en el despegue, en el ascenso. Tenés que saber cuándo despegar. Tenés el requerimiento de las velocidades, digamos. Bien. Durante todo el curso, ¿el alumno está en compañía del instructor o en algún momento sobre el final vuela solo? En realidad,
durante el curso tiene ciertos requerimientos de tiempo de vuelo solo. Generalmente lo que se suele hacer son circuitos de tránsito. Bien. Pero siempre y cuando el instructor lo considere correcto, porque no todos los alumnos tienen el mismo periodo de aprendizaje. Entonces, cuando el instructor lo considere, después de la hora de vuelo, lo que se suele hacer es aterriza, el instructor se baja y ahí le dice, bueno, haces un circuito de tránsito solo. Qué bueno, ¿no? Toda una responsabilidad también en tu lugar, digo, como formador, ¿no? Sí, la verdad que sí. Enseñanza. Pero bueno, la gente que decide hacerlo pone lo mejor de sí también. Sí, toda la buena voluntad y más en estos momentos que cuesta, tiene mucha buena voluntad de anotarse para hacer. Y tuvimos muchas consultas, algunas obviamente por el tema de precio. Sí. No pueden asumir, otras dicen sí, bueno, en este momento no, pero por ahí sí, capaz a mitad de año o a fin de año, dependiendo de cada presupuesto de cada persona, lo suelen hacer. Te quería preguntar eso, ya comenzó, pero pueden sumarse en cualquier momento ellos se pueden iniciar el curso, no tienen una fecha como la escuela que es en marzo. Claro. Ellos pueden iniciar, es más, ahora si me llaman y me dicen, mira, quiero iniciar el curso ahora, que ya está iniciado, lo pueden hacer. Para ahí que nos están viendo de toda la provincia y también Paraguay y otras localidades y están interesados, ¿cómo tienen que contactarse, Francisco? Lo hacen a mi teléfono personal, 3758 40 2502, o por WhatsApp. Me han llamado WhatsApp, yo les suelo responder y ahí yo les comento cómo trabajamos, el precio, todo, y le digo qué fecha. Generalmente yo prefiero que ellos vengan para que también hablen con el instructor, digamos. Bien. Entonces yo digo, mira, tal fecha ellos vienen y te esperamos en el club y charlamos tranquilo. Ahí es más fácil charlar tranquilo ahí porque ahí vos les podés mostrar. Le subís al avión, le mostrás todos los comandos, todo, y es más fácil. Bien. Francisco, como Matías, pasión por la aviación. Sí, ¿no? De chiquito. De chiquito. Después de los 6 años con el vuelo bautismo del abuelo. Sí, con el abuelo, sí. Después de los 6 años quedé fascinado. Bien. Y la persona que llega después, ¿notás que va tomando esa pasión también? Sí. Es más, digamos, salvo 2, que son promedio entre 20 y 25 años, son todos gente grande la que está haciendo el curso. Bien. Entonces, digamos, y el momento que se subieron al avión, digamos, capaz eran apasionados, ¿viste? Les gustaba, pero nunca se habían subido al avión. Sí. Entonces, desde el primer momento que vos te subís al avión, cambia tu percepción totalmente. Claro, seguro. Bueno, Francisco, te agradezco muchísimo tu tiempo, que siempre es muy complicado hasta ahora. Si querés decir algo a las personas que por ahí tienen ganas y tienen dudas, ¿cómo será? Pues ya dije tu contacto. Sí, no hay problema, sí, los esperamos todos. Generalmente solemos estar los fines de semana en el club, en el predio. Cualquier consulta, me llaman, mandan un WhatsApp, un mensaje y los esperamos. Genial. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Muchos éxitos. Qué lindo, ¿eh? Bueno, esto de la aviación, apasionante. Sin lugar a dudas es apasionante. Lo de la altura siempre es apasionante. Gracias por estar con nosotros aquí en Misiones 4. Hasta el próximo jueves en otro Protagonistas.